Toda una vida. El gobierno de todos. Está en tus manos. Campaña de prevención de COVID-19 de la Alcaldía de Guaranda. Escuchen, hermanos, lavarse las manos es muy necesario para parar. ¿Qué? Porque el COVID le vamos a ganar. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Cubre tu mejilla, ponte mascarilla, que con tu saliva puedes contagiar. Sí. Ojo, nariz y boca debes proteger, porque el virus puedes contraer. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Por eso pon distancia con elegancia. Evita el beso, evita el abrazo, evita dar la mano, te lo digo como hermano. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. A esta pandemia le ganamos juntos, unidos triunfamos sobre estos asuntos. Somos un pueblo muy solidario, nos protegemos todos a diario. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Guaranda es el eje, disciplina que protege. Aprende de este tema, te lo dice Chimbolema. Check. Lávate las manos, bro. Ponte mascarilla, nena. Yeah. Todos nos salvamos, todos nos cuidamos. Guaranda es el eje. La disciplina protege. Check it out. Chimbolema. Hablemos por Zoom. Un programa de encuentro, de diálogo entre los actores sociales para abordar a profundidad los temas de interés ciudadano. Hablemos por Zoom. Un lugar para hacer oír la diversidad de voces. Hablemos por Zoom. 7 de la mañana. Claro, sí, ¿quién no digo, mijo, a las 8, Memo? Buenas tardes, amigos, amigas, a este nuevo encuentro para dialogar a través de los medios telemáticos, a través de Zoom. Hoy en la tarde estaremos retomando el tema del COVID-19. Vamos a conversar con un experto, con el doctor Marcelo Aguilar. Les ruego, por favor, a los amigos, amigas que se siguen uniendo, vamos a mantener los micrófonos cerrados. Y el momento en el que ustedes quieran consultar, hablar, preguntar, les vamos a dar esa apertura. Quiero, en primer término, saludarles a nombre del alcalde Luis Medardo Chimbolema
del municipio de Guaranda, del equipo de comunicación y de Guaranda TV. Estamos este momento transmitiendo por Guaranda TV. Nos pide también la retransmisión la radio Runa Cunapac, la radio Crisólito. Estamos casi cubriendo todo el territorio de la ciudad. Quiero en primer término darle la palabra a nuestro alcalde, al señor Luis Medardo Chimbolema. Él iniciará este Zoom del día de hoy. Señor alcalde, tiene la palabra. Muchas gracias, Marco. Doctor Marcelo Aguilar, un gusto saludarlo a los tiempos. Le he vuelto a ver en más de 20 años. Recuerdo que por mi madre llegaba a la casa de su padre todos los días, así es que me da una gran satisfacción volver a saludarlo a los tiempos. Agradecer también por la gentileza suya de contribuir con Guaranda, con su predisposición para apoyar en estos momentos muy difíciles que vive la sociedad guarandeña, bolivarense, ecuatorianos y del mundo entero. En este sentido es menester todas las personas que tengan esta fortaleza de conocer, puedan ayudar a compartir, que puedan también hacer un llamado para la concienciación de la ciudadanía y que también nosotros pudiésemos como autoridades también trabajar bajo una unificación y recomendación sobre todo de los técnicos y científicos que son en este caso del área de salud. Por ello quiero reiterar mi agradecimiento al doctor Marcelo Aguilar, así también a todos quienes van a ser partícipes de este panel que va a hacer una exposición el doctor Marcelo Aguilar. Agradecer porque esta contribución suya permite nosotros hablar de nuestras vidas, hablar de nuestras familias, hablar de nuestro entorno. Hemos dicho claramente desde nuestra administración, podemos parar en obras, pero no vamos a dejar de trabajar por la salud y la vida de nuestros guarandeños. En este sentido, pues, decir que vivimos momentos muy, muy duros. Estoy permanentemente en comunicación. Me acaban de informar que el hospital Alfredo Novoa Montenegro, un 99% está cubierto prácticamente de las camas. No hay disponibilidad, camas de cuidado intensivo. O sea, estamos prácticamente ya colapsados, diría en otros términos. No tenemos disponibilidad, entonces ni siquiera para derivar tampoco hay otros niveles de hospitales. Entonces hacemos este llamado a la ciudadanía para que estas recomendaciones de los técnicos, de los científicos, de quienes conocen, en este caso la parte de salud, pueda ser también entendida, también asimilada y pueda existir la respuesta por parte de la población para poder parar esta pandemia, para poder vencer a este enemigo invisible y un día volver a la normalidad. Con ello, pues dar inicio de este gran panel y agradeciendo también a todos quienes están en sintonía de Canal Municipal y también quienes estén conectados por diferentes medios de comunicación, en este caso por redes sociales, por Facebook, que también permite de alguna forma llegar a la población. Un abrazo, muchas gracias y doy por iniciado para que continúe con esta exposición, con esta ponencia. Gracias, Marco, y gracias a todos. Gracias, señor alcalde. En esta tarde, amigos, amigas, vamos a conversar con el doctor Marcelo Aguilar. Él es médico tropicalista, epidemiólogo. Él ha sido viceministro de Salud, ha sido subsecretario de Salud, director general de Salud, director nacional de epidemiología, director del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical, miembro del Comité de Enfermedades de la Pobreza, organismo de la Organización Mundial de la Salud. Él es un guarandeño, consultor internacional para la prevención y control de enfermedades. Para nosotros siempre será un gusto el saludarte, Marcelo, el agradecerte por compartir este tiempo. Amigos, amigas, vamos a estar con Marcelo Aguilar hasta las 7:15. Él nos ha pedido que en este momento cortemos la transmisión porque él tiene una cita con un organismo internacional. Marcelo, antes de empezar esta conversación, te vamos a invitar a que veas este pequeño video que hemos hecho para posibilitar el diálogo contigo en esta tarde. Claro que sí, sí, una vía para menorar, mejor dicho, el suma de contagios que está habiendo en el país. Sí, de hecho,
investigaciones que realizan independientemente en el país que sea. Entonces, de hecho, como persona sí tomaría la decisión de vacunar. Por supuesto que sí. En este caso, de hecho, tal de ser una contingencia contra el mismo virus, aparte de eso, de seguir todas las medidas de protección. Yo sí me vacunaría porque creo que hay que confiar en la ciencia y es la única opción que tenemos para salir de esta problemática. Bueno, se conoce muy poco, bueno, en Guaranda se ha conocido muy poco, ¿no? Pero sí sería bueno que a través de medios se difunda acerca de los beneficios de las diferentes vacunas que están a nivel mundial. Conjuntamente con la vacuna y con el cuidado de cada persona y la ciudadanía puede ser un alivio para ayudar, mejor dicho, a combatir esta pandemia, pero sí, la vacuna creo que sí también ayudaría a disminuir y mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Bueno, en base a medios oficiales, lo único que conozco es de que están algunos en etapas de investigación. Bueno, muy personal me parece de que la solución al 100% no va a ser la vacuna, pero de hecho ya se va creando inmunidad, de que al respecto ya en la sociedad colectivamente ya va menorando el índice de mortalidad. La verdad no tengo ningún conocimiento, pero más o menos de lo que solamente se reporta en las noticias se sabe, a nivel general. Conocimiento creo que general, que es una vacuna que ayuda a eliminar esta problemática, entonces es una opción que sí tomaría. Considero que sí, ya que es la única opción que se nos ha presentado a la humanidad como para poder sostener y eliminar esta pandemia. Le damos la bienvenida, amigos, amigas, al doctor Marcelo Aguilar, quien será la persona con la que vamos a compartir en esta tarde. Por favor, si le abrimos el micrófono al doctor Aguilar y comenzamos. Marcelo, si bien este opening habla acerca de las vacunas, hoy el señor alcalde nos decía que tenemos la información del hospital, de nuestros dos hospitales, del Hospital Básico del Seguro y también del Hospital Alfredo Noboa, están prácticamente colapsados. Ayer en el COE cantonal habíamos conversado sobre este tema y nos decían los médicos que este es el pico más alto que ha tenido la pandemia aquí en la ciudad de Guaranda. Marcelo. Marco, buenas tardes. Primero quisiera que me permitan hacer un saludo al señor alcalde de la ciudad de Guaranda, Luis Medardo, querido amigo, distinguido vecino. Recordamos con mucho afecto a su madre. Eran parte de la cotidianidad, eran parte del barrio, de esa familia ampliada que es Guaranda. Y con mucho afecto desde ese sentido. Permítanme saludar, antes de entrar en materia, algunas de las acciones que se han estado realizando. Tuve la ocasión de participar en un panel sobre ciudades saludables cuando se discutía la peatonalización de la ciudad de Guaranda. He tenido la ocasión de estar en Guaranda, de ver los efectos y quiero saludar especialmente ese esfuerzo que ha cambiado el espacio urbano de una forma significativa y proyecta cosas muy valiosas. Igualmente, la campaña de comunicación, hoy voy a tocar especialmente lo crítico que ha sido la comunicación durante el manejo de la pandemia y lo que acabo de ver, las cuñas, los spots que han hecho, tienen un valor enorme. Entonces, permítanme saludar por ese esfuerzo. Y permítanme compartir, quizás a modo de catarsis, un momento muy doloroso. Llevo un año de cronista de la pandemia, trabajando con organismos internacionales, trabajando en distintos lugares del país, siempre en las áreas más críticas, en la Amazonía, en la frontera norte, en las zonas del interior de Esmeraldas, mirando qué ha pasado en la Sierra Central. Y quizás este sea un momento extremadamente difícil en términos emocionales, cuando la ciudad de Quito está colapsada en sus servicios de salud. Guayaquil igual. Tengo reportes de la Tacunga que no hay una sola cama en el centro del país, en Quito, en Guayaquil, para disponer de personas que requieran de unidad de cuidados intensivos. Es un momento terriblemente doloroso, emocionalmente agotador y desgastante, porque tengo la impresión que no hemos aprendido nada. Un año después, estamos a la deriva.
un año después, estamos en la peor situación de descontrol social y quizás lo más grave, no tenemos ningún liderazgo que permita conducir y rehacer la prevención y el control de la pandemia. Es un momento extremadamente difícil en que uno pregunta, ¿hay alguien a cargo en este país? ¿Hay alguien que esté tomando cuenta, que se ocupe y se preocupe de la salud de los ecuatorianos? Es un momento tremendamente doloroso. Así me siento y yo comparto esa sensación que seguramente muchos de ustedes la están sintiendo. Voy a hacer un breve recuento y simplemente señalar algunos elementos que considero críticos y fundamentales para poder proyectar qué es lo que hay que hacer en los próximos meses. Esa es la idea de esta charla. Quisiera que me permitan hacer una presentación, usar algunos slides y que el administrador me permita compartir mi pantalla si es posible. Sí, inmediatamente, Marcel. Ahí estamos. Bien. Ahí está mi pantalla. Quisiera saber si la ven. Sí, Marcel. Bien, entonces me han propuesto esta pregunta que es clave, es fundamental. ¿Las vacunas son la solución de la pandemia? Vamos a mirar en perspectiva qué es lo que ha pasado. En los últimos 20 años han aparecido 3 coronavirus con potencial epidémico. Tuvimos en el año 2002-2003 el SARS-CoV, que apareció en China, causó 774 muertes en unos 8.100 infectados. Era de muy alta mortalidad. Este fue detenido rápidamente y no se expandió en el mundo. Luego un tercer coronavirus aparece en el año 2012 en la península arábica, y este circuló entre camellos, entre personas. También fue coaptado. Pero el último, que al comienzo se le llamó el novel coronavirus, el SARS-CoV-2, un virus de origen animal, hoy claramente identificado, relacionado con los mercados de China y con la costumbre de comer animales exóticos y animales silvestres, fue un virus que estuvo circulando entre murciélagos, entre pangolines, reptiles, y dio el salto a los humanos, generado por esta condición fundamental que las infecciones, la mayor parte de infecciones, 75% de enfermedades infecciosas que afectan a los humanos fueron enfermedades de animales, fueron zoonosis. Esta es la última zoonosis. Salta de las especies animales entre las que circulaba a los humanos y se convierte en un virus hominizado, adaptado perfectamente al huésped humano y generando esta pandemia que fue declarada un año atrás. Quisiera decir que antes que llegue la pandemia, el mundo estaba en una situación de inequidad tremenda. Imagínense que 8 personas más ricas del mundo tenían más dinero que la mitad más pobre de la humanidad. Ya teníamos una situación de desigualdad, de inequidad dramática que había sumido a millones de personas en la pobreza, y la mayor parte de la inmensa riqueza del planeta estaba acumulada en pocas manos. Jamás ha habido tanto dinero y tantos recursos tecnológicos, financieros, científicos en el planeta. Nunca ha habido tanta gente. Somos 7.500 millones de personas y jamás el planeta ha sido tan desigual, tan brutalmente desigual, tan obscenamente inequitativo. Eso genera algunas condiciones. Por ejemplo, que algunas poblaciones tengan que sobrevivir derrumbando bosques, deforestando bosques o alimentándose de animales que no son propiamente para la alimentación. Por ejemplo, los bosquimanos en varias zonas de Liberia, en varias zonas de África,
se muestra que hubo una relación enorme del consumo de unos murciélagos gigantes en los que eran los principales portadores del virus del ébola, que circulaba entre cérvidos, entre saínos selváticos y murciélagos, pero empezaron a consumir los murciélagos. Las guerras africanas de hace 20 años dejaron poblaciones en condiciones dramáticas y tuvieron que sobrevivir de algún modo comiendo lo que había. El ébola se volvió una enfermedad humana. Estos temas de desigualdad generan que las poblaciones humanas hagan una inmensa presión sobre las zonas prístinas del mundo, sobre las selvas tropicales del mundo, y en algún momento se van a topar con un patógeno, con un virus nuevo, por ese proceso depredatorio que tiene la humanidad frente a los recursos naturales del planeta. ¿Por qué digo esto? Porque en el escenario social, en el escenario planetario que estamos viviendo, este es uno de los virus pandémicos. Recordemos que las pandemias han acompañado la historia de la humanidad. Y no es raro que sobre el nivel de presión que tenemos sobre las selvas, sobre los océanos, sobre las zonas de producción agrícola e industrial, pues no será raro que en breve aparezca otro patógeno. Así que una nueva pandemia es muy posible. Solamente para que ustedes miren en perspectiva, en los últimos 20 años aparecieron 3 coronavirus con potencial patógeno. Los virus de la gripe de las aves están mutando todo el tiempo, aparecen 7 u 8 especies cada año, en cualquier momento esas pueden pasar a los humanos. En las zonas selváticas de la Amazonía hay virus que se conocen como arbovirus que están circulando, e insisto, el nivel de desigualdad que tenemos en el planeta sigue generando eventos pandémicos como el que hemos visto. Entonces, enfrentamos la pandemia desde hace un año y los organismos internacionales definieron algunas de las líneas cruciales con toda la experiencia que ha habido en las últimas pandemias, especialmente la de influenza de H1N1 que ocurrió en el año 2009, instaron a mantener y desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica sensible que permita la captación de casos, de sospechosos, su aislamiento, la identificación de contactos y que reduzca la velocidad de propagación de la enfermedad. ¿En qué consiste un sistema de vigilancia? Buscar los casos que parezcan COVID, diagnosticarlos a través de una prueba y aislarlos. No es necesario ponerlos en una cárcel, no es necesario ponerlos en un aislamiento específico. En su casa, en su comunidad aislados, manteniendo las distancias y medidas adecuadas, generan un aislamiento que evita la dispersión. Esta es la cuestión clave para manejar una situación pandemia. La vigilancia de la influenza, para eso hay que tener recursos en epidemiología, tener una articulación de las redes sociales trabajando junto con el Ministerio de Salud y tener laboratorios que nos den resultados con oportunidad y seguridad. Lastimosamente, este es uno de los elementos que el sistema de salud que se rediseñó en el Ecuador, producto del gobierno anterior, debilitó los sistemas de vigilancia epidemiológico, a pesar de que creó más servicios de salud, más hospitales, más centros y subcentros de salud, un número importante de la población que estaba desprotegida anteriormente pasó a tener acceso a los servicios de salud y a los medicamentos, pero estas áreas de vigilancia epidemiológica y de vigilancia en salud se debilitaron por una serie de cambios en las políticas de recursos humanos, en el rediseño territorial del manejo del país y la eliminación de algunas estructuras como los programas de salud, como los programas de control de enfermedades y algunas instancias específicas de los programas.
El 28 de febrero se diagnostican los primeros casos, se diagnostica oficialmente el primer caso en el Ecuador. Recordemos que anteriormente se sospechó de un paciente chino que estuvo hospitalizado en el Hospital Eugenio Espejo y que estuvo durante 2 semanas. Finalmente se diagnosticó que fue hepatitis B, no fue COVID. Sin embargo, en este momento tenemos evidencias que durante los meses de enero y febrero, en Guayaquil pudieron estar circulando ya pacientes contagiados que llegaron de Italia y que llegaron de España. En ese momento, Guayaquil no tenía un sistema de contención, un sistema de vigilancia. La ministra Andramuño en ese momento dijo que el Ecuador había aplicado todos los protocolos de la OMS. Luego que fue relevada del cargo, nos dijo que el Ministerio de Salud no le dio fondos. Y en realidad lo que hoy sabemos es que el Ecuador recibió al virus pandémico en el peor escenario posible, con un sistema de salud pública debilitado, con un gobierno débil, sin un cuadro, sin un equipo capacitado en el Ministerio de Salud, sin un cuadro técnico-científico que pudiera orientar este tipo de cosas en una crisis sanitaria y una crisis económica dramática. Y lo peor de todo, en un momento en que las decisiones que había tomado el gobierno y acuerdos con el Fondo Monetario Internacional hicieron que se despida gente. Más o menos salieron 35,000 personas, incluso durante la pandemia del Ministerio de Salud. Muchos de ellos cumplían funciones epidemiológicas. Y quizá la parte más dolorosa y la parte vergonzosa del país es que luego se descubriría que el sistema de salud en muchas áreas estaba dominado por carteles corruptos que estaban drenando los recursos del Estado. Entonces, nos encuentra en el peor escenario posible. La dispersión desde las primeras semanas es rapidísima. En la primera semana que se detecta un caso, hay que decir también que mientras no habían estas líneas de contención en la ciudad de Guayaquil, ya se conocía, ya se asumía que estaban circulando personas infectadas y ocurren fiestas, ocurren bodas, ocurren reuniones sociales, especialmente en San Borondón. Las personas que llegan por servicios a través del catering, a través de servicios distintos, dispersan la infección hacia las zonas más pobres de la ciudad de Guayaquil. Ya en proceso pandémico se permite un partido de fútbol, el final de la Copa Libertadores de América, a la que asisten más de 19,000 personas. Y este hecho, que fue autorizado por la alcaldesa de Guayaquil, la ministra de Salud y el gobernador del Guayas, actúan como un dispersor de la infección en Guayaquil. Esto va a tener consecuencias catastróficas posteriormente. Luego de la detección del caso, se empieza a transmitir muy rápidamente. Los casos se producen, se duplican en esta fase del 8 de abril. Se produce un pico, es una epidemia explosiva similar a la que ocurrió en Wuhan al comienzo de la pandemia. Es comparable a la de Wuhan, a la de Nueva York en la primera fase y a la de Lombardía en Italia. Pero lo que ocurre en Guayaquil es dramático. Es tal el nivel de transmisión y va a ocurrir en las zonas más pobres de la ciudad de Guayaquil, como son las parroquias de Jimena, Letamendi y Febres Cordero, a una velocidad dramática que no permite una acción sanitaria importante, no permite una acción social concatenada y organizada que permita la contención, y en realidad lo que ocurre es una epidemia sin ningún control sanitario, sin ningún control social. Esto en epidemiología se llama una epidemia en curso natural, es decir, se va a comportar conforme las condiciones del ambiente y las características del virus.
Aquí está San Borondón, aquí aparecen los primeros casos. Esta es una zona similar, muy parecida a Miami, pero si es que vamos hacia el oeste de la ciudad de Guayaquil, vamos a encontrar que la trama urbana va cambiando de forma significativa. Zonas de clase media alta, zonas de clase media y las zonas populares a lo largo del estero. Miren solamente las imágenes que muestran el nivel de hacinamiento, el nivel de construcción, lo populosas que son estas áreas y en donde la carencia de servicios es dramática. Es en estas zonas en donde explota esta epidemia que entre marzo y abril, en 3 semanas, producirá 12,000 muertos. 12,000 muertos. Insisto en la palabra porque parecería que nos hemos olvidado de lo que pasó eso y que es un tributo absolutamente innecesario habida cuenta de las condiciones que tiene el país, de la gente técnica y científica, de los servicios de salud que tiene el país. Simplemente es inadmisible que errores y negligencias de ese tamaño hayan matado 12,000 personas. A esta fecha se suman los muertos por exceso en 45,000. 45,000, aunque los datos oficiales nos digan que son 15,000. En la primera semana que se detectan oficialmente los casos, aparecen simultáneamente en Guayaquil y en Babahoyo. La semana siguiente aparece un caso importado de un turista holandés en Lago Agrio. A partir de esos núcleos se va a dispersar muy rápidamente. La COVID viaja por carretera, viaja en bus, viaja por tierra, también viaja en avión. Muy rápidamente se dispersa la vecindad, llega a Quito y se van produciendo las concentraciones enormes. Esa primera fase, ese primer golpe pandémico va a afectar a Guayaquil, San Borondón, Babahoyo y toda esta zona de la península. La zona central en la periferia es un incendio y a partir de esta zona y siguiendo los flujos de transmisión del Ecuador se va a Manabí, a la península de Santa Elena, a Cuenca hacia el sur. Miren ustedes que Guayaquil, por sus vías de comunicación, actúa como un abanico, funciona como un abanico, hacia la costa, hacia la Sierra Central, hacia el este y la Amazonía. Entonces, la capacidad de dispersar que tiene Guayaquil es inmensa por los flujos de comunicación. Llegan a Quito por la vía. Mientras tanto, Quito, vía central, una dispersión menor, porque toda la zona está cubierta de selvas aquí y de selvas acá. Estas son la cuenca del Guayas, donde la circulación se da de una forma extraordinaria. Entonces, en apenas 12 semanas, a partir de Guayaquil, todo el en distintos grados. La concentración que había era altísima en las zonas más populosas, pero que la mayor parte del país, 13 millones de personas, quedaban totalmente expuestas a la transmisión. Y miren este gráfico, queridos amigos. Miren este gráfico. Este gráfico es de marzo y abril. Es un disparo, es una pirámide, es una locura. Y solamente cuando pasa todo esto se toman las medidas de cuarentena. Pero mientras tanto, el impacto de mortalidad ya había pasado.
En esta fase llegamos a tener 757 muertos no recogidos en la ciudad de Guayaquil. Es una pesadilla. Es una pesadilla que no se puede olvidar, porque si es que asumimos los elementos de la Constitución del Ecuador, no hubo protección a la salud. Hubo negligencias dramáticas y esto tiene que ser corregido y no puede ser olvidado. Luego tenemos una fase de cuarentena. Las cuarentenas en estas situaciones sirven para dos cuestiones fundamentales. Para recoger a la población y evitar la velocidad de transmisión tan alta, y para preparar a la sociedad a través de información, educación, comunicación en las medidas de prevención y control. Entonces, este es el golpe inicial. Aquí hay problemas serios en el diagnóstico, prácticamente estos son asumidos como casos. Viene la cuarentena, el efecto de cuarentena tiene un efecto protector para la ciudad de Quito, para la mayor parte del país, pero para Guayaquil ya llegó demasiado tarde. La cuarentena reduce la velocidad de transmisión, modula la velocidad de transmisión, pero luego llegamos a esta fase de cuarentena, de aislamiento, que se reemplaza por una de distanciamiento social, en la que se empiezan a retomar actividades indispensables. Era necesario que se reactive en algo el país. Y fíjense ustedes que mientras tenemos acciones más intensas, más amplias, los brotes de la enfermedad que aparecen en estas barras grises son cada vez más grandes. Entonces, el comportamiento epidémico que tenemos es directamente proporcional a la mayor actividad social y a la mayor actividad económica. Esto genera mayor contacto social. Esto era indispensable hacerlo, pero lo que se esperaba es que el Ministerio de Salud y algunos de los municipios, al menos de las ciudades más grandes del país, hubieran preparado sistemas de vigilancia epidemiológico comunitario. En Quito habíamos propuesto nosotros hacer aproximadamente 2.500 equipos de 4 a 5 personas que lleguen a las comunidades. Se utiliza una estrategia que se llama rumor epidemiológico. Aquí hay unas personas que están con fiebre, que están con tos seca, que están con malestar de la garganta, que están con dificultades respiratorias, puede ser COVID. Esas personas entrenadas llegan a esa localidad, toman muestras, diagnostican, eso va al laboratorio y si se sospecha que es COVID, se aísla inmediatamente. Esas personas se quedan en casa, se quedan trabajando. El problema es que en las ciudades grandes del país y en muchas ciudades medianas y pequeñas, mucha gente vive de la informalidad. Y esa gente, si no sale a la calle a trabajar, simplemente no come ese día. Esas son unas de las acciones y de los efectos que se ha visto. La mayor parte de muertos en esta primera fase son gente en condición de calle, son trabajadores informales, trabajadores y trabajadoras sexuales, que ha habido una mortandad en esos grupos brutales, campesinos, comerciantes de alimentos, productores de alimentos que estuvieron abasteciendo a las ciudades, gente que estaba vinculada a los mercados. Y luego aquí tenemos un grupo de mortalidad que se relaciona con la movilidad de los jóvenes que llevan las infecciones a sus casas y transmiten a los adultos mayores. Pero esta primera fase, la mortalidad es de personas en condición de informalidad o trabajos que tuvieron que hacerlo en las calles. No tuvimos un sistema de vigilancia epidemiológica. Quito necesitaba unas 7.000, 8.000 personas trabajando. No se implementó. El Ministerio de Salud Pública optó por poner más camas de hospitales, por poner más centros de salud, por aumentar las camas de terapia intensiva, que nunca fueron suficientes ni serán suficientes. Pero esto, si fuera un partido de fútbol, equivale a la estrategia de amontonar la defensa atrás y esperar que no nos hagan goles.
el sistema de vigilancia epidemiológico comunitario es la delantera, porque está anticipándose a lo que va a pasar. Entonces la estrategia de esperar da la consecuencia de lo que estamos observando de la mortalidad tan alta. La mortalidad que tiene el Ecuador es una de las más altas de América y entre las 10 más altas del mundo, porque esta estrategia no funcionó. Y aquí vemos pues la ocupación de hospitales, la ocupación de camas, la ocupación de terapia intensiva coincide con los periodos de mayor transmisibilidad. Y así vamos subiendo, vamos bajando, haciendo estos brotes de subidas y bajadas. Yo diría que hasta noviembre del año pasado tuvimos una relación, digamos, aceptable en el sentido de que la movilidad estaba produciendo un determinado número de casos que podían manejarse. Hasta que llega diciembre. Diciembre es fatídico para el efecto de la pandemia. En Quito, aunque se prohíben todos los efectos, todos los actos públicos por las fiestas de fundación, pero el chupe, la francachela, las reuniones clandestinas hicieron que se reporten más de 450 reuniones con mucha gente durante esos primeros días. Luego viene la final del campeonato de fútbol del Ecuador. Moviliza unos 60,000 jóvenes, fanáticos y fanáticas, que festejan como si estuvieran en Disneylandia, con pirotecnia, con alcohol, sin mascarillas, con abrazos, con un contacto social enorme. Son más o menos 60,000 personas que se movilizan principalmente en Quito, en Guayaquil y en Manabí. Esos son dispersores tremendos del virus. Vienen las compras de Navidad, la movilización de la Navidad y la Navidad. A pesar de todas las recomendaciones, las reuniones familiares fueron muy frecuentes. Los jóvenes y los adultos, los jóvenes que venían de la farra y los adultos mayores que estaban en sus casas, pues ahí viene la transmisión, Navidad y Año Nuevo. Pero esa es la parte en donde se pierde la conducción de la pandemia. Porque hay una presión enorme del sector comercial para que se reactiven todas las actividades posibles. Es comprensible. Sin embargo, no hay las acciones estratégicas para conducir esa reactivación con seguridad, observando medidas de bioseguridad. El mes de diciembre ya se proyectaba epidémico, ya tenía proyección de epidemia. Y desde mi punto de vista, hacia el 10 de diciembre, máximo hacia el 15 de diciembre, hubo que tomar acciones de restricción. Hubo que tomar algunas acciones de conducción en comunicación importantes. Sin embargo, el COE se demora hasta el 21 de diciembre para tomar esas acciones, ya a la víspera de la Navidad. Paralelamente, hay una descoordinación entre los organismos del Estado. La Secretaría de Riesgos declara una alerta naranja. Nadie entiende qué es esa alerta naranja. Se crea una confusión porque son mensajes contradictorios. Y el 28 de diciembre, quizás por santos inocentes, una inocentada fatal, la Corte Constitucional anula las medidas tomadas por el COE diciendo que son inconstitucionales. Y todas las medidas quedan sin efecto y sin conducción. Luego viene enero y enero es espantoso. Enero es espantoso. Porque se dan una serie de problemas, de conflictos de comunicación. Este desorden en las medidas que se proyectan desde el COE nacional genera una desobediencia civil. Yo no lo entiendo de otro modo, que bien puede explicarse por el cansancio, por el agotamiento de vivir en las condiciones que estamos,
por un estrés social, desempleo, pobreza, pérdida de personas, que produce un destape social. Hoy la vida está aquí y vamos a festejar la vida. Genera una condición existencialista dramática. Pero el problema es que el gobierno se pierde en la conducción de la pandemia y la sociedad entra en fase de desobediencia. Vienen las elecciones, viene el carnaval y lo que estamos viendo es la consecuencia de la pérdida de la conducción estratégico-política de la pandemia de los organismos correspondientes, principalmente del Ministerio de Salud y del COE nacional, y este estado de desobediencia civil que es comparable a una situación política mucho más amplia. Mientras tanto, vemos las inequidades territoriales. Estamos preocupados siempre entre Quito y Guayaquil. Las noticias nos vienen de Quito y Guayaquil, pero hay cantones menores. La Amazonía, la frontera norte han tenido un impacto brutal. Muchos pueblos ancestrales han sido arrasados. Muchos líderes, mucha gente de sabiduría ancestral ha muerto y eso no aparece en las noticias. El impacto mayor está en zonas, en cantones amazónicos y de la frontera norte, aunque solamente aparezcan Quito y Guayaquil en las noticias. Quizás viene un elemento que es más complejo y más dramático. Es la pérdida total es la pérdida, diría yo, del liderazgo del Ministerio de Salud Pública. Viene el problema de las vacunas, viene una falta de credibilidad absoluta cuando la madre y las familiares del ministro son vacunados, cuando aparece una lista de personas especiales y vacunadas y hay una ruptura total. Entonces, cualquier palabra que venga del gobierno nacional o de los organismos hoy no tiene peso ni tiene confiabilidad. La comunicación ha sido, para mi punto de vista, uno de los elementos más críticos en el manejo. Se necesita un vocero confiable, un vocero que transmita conocimiento técnico y científico, que hable en un lenguaje claro y adecuado y que tenga elementos éticos para que lo que diga sea con autoridad y que pueda ser escuchado por otros. El exministro de Salud nos dijo muchas veces, la pandemia está bajo control. Dijo al menos 7 veces. Y si uno ve las declaraciones de prensa, lo decía cuando teníamos picos de transmisión. Entra en conflicto terrible con los gremios médicos, los colegios de médicos, las federaciones de médicos han jugado un papel importantísimo como voceros y como alertadores de situaciones críticas en distintas zonas del país. Y el ministro dice que los médicos llevan las infecciones a los hospitales. En momentos en los que la Federación Médica contabilizaba casi 600 profesionales, personal de salud fallecidos, de esos más o menos 300 médicos. Entonces se rompen los elementos. Y miren, esta es la parte más dramática. Las resoluciones del COE nacional son contestadas por la Corte Constitucional. La Secretaría dice que no hay alerta naranja. En fin, llega un momento en los que yo mismo pregunté hacia final de enero en un medio de comunicación nacional, pregunté si es que había presidente de la República y pregunté si había ministro de Salud y pregunté si había alguien a cargo en el control de la pandemia. Es duro lo que estoy diciendo, es doloroso lo que estoy diciendo. A mí me causa un impacto enorme y doloroso porque creo al menos que 2/3 de las personas que murieron durante la pandemia no debieron haber muerto. Fueron muertes evitables.
No podemos normalizar una situación en la que ha habido incompetencia, ha habido una indolencia de las élites que han estado gobernando el país de una forma brutal, ha habido negligencia. Y esa es la realidad. Frente a todo esto, pues tenemos algunas situaciones distintas. Finalmente, y con el cambio del ministro, nos dan este cuadro que al menos nos da la esperanza que se han negociado tardíamente. La llegada de las vacunas es muy tardía. Yo tuve la ocasión de ser viceministro durante la pandemia del H1N1 y 6 meses antes de que saliera la vacuna para H1N1, nosotros fuimos donde los productores, fuimos a Butantán en Brasil, fuimos a Inglaterra, yo lideré una comisión nacional y negociamos 6 meses antes los primeros lotes de vacuna. Ecuador y Brasil fueron los primeros países en tener y en vacunar contra H1N1. Aquí recién, en diciembre, a finales de diciembre y en enero empiezan a preocuparse de la negociación de la vacuna. Eso tuvo que haber hecho antes. ¿Cuál ha sido la consecuencia? El Ecuador es el último país que inicia la vacunación masiva en América Latina por falta de disponibilidad de vacunas. Entonces, en esa perspectiva, no quiero quedar de Juan del Apocalipsis. No es mi intención dejar esa sensación de derrota. Mi intención es decir, sí podemos hacer cosas en esta fase. ¿Cuál es esta fase? Primero, el año 2021 es un año pandémico en el que vamos a tener situaciones altas y situaciones bajas de transmisión. Hoy estamos en el peor momento de la pandemia. Febrero y marzo son el peor momento de la pandemia en el país. Son el momento más crítico. Y es un momento que yo esperaría que el ministro de Salud, que ha dado al menos 2 muestras de transparencia, transparentó el plan de negociación de vacunas, transparentó algunas acciones de prevención, se siente que están llegando vacunas a algunos sitios. Creo que es un hombre bien formado, creo que es un hombre bien intencionado, y aunque le queda muy poco tiempo, yo esperaría que haga las cosas bien para 2 cuestiones fundamentales. Dejar consolidado un plan para que en el próximo cambio de gobierno ese plan sea un cambio de manos, pero no cambio de estrategias ni se reinvente nada. Que quede consolidado ese plan de vacunación. ¿Cómo vamos? Vamos ya 11 de marzo. Marzo está casi terminado en términos operativos. Tener una vacunación sistemática será ya hacia abril, mayo, para la población general, a más de los grupos específicos, y de ahí para tener una vacunación que cubra el 60% de la población y logre reducir la velocidad de transmisión, nos llegará la próxima Navidad, noviembre, diciembre. Entonces, los próximos meses tenemos que seguirnos cuidando, porque la inmunidad, si es que todo va bien, si es que llegan los lotes de vacunas, si el Ministerio de Salud logra vacunar en los 10,000 puestos que ha anunciado, más o menos 160 personas diarias en cada uno de esos, para lograr la inmunidad se nos van entre 7 y 9 meses a partir de hoy. Entonces, los próximos meses vamos a seguir teniendo transmisión con un agravante. Hoy tenemos nuevas poblaciones del virus que están circulando. Tenemos la cepa británica que se transmite entre 60 y 70 veces más rápido que la cepa original. Tenemos una cepa brasileña que al parecer afecta a grupos más jóvenes. Hoy las terapias intensivas están llenas de gente de 40 y 50 años de edad. En los últimos días murieron niños de menores de 12 años en la ciudad de Quito. Murieron niños. La noticia del hospital Alfredo Noboa Montenegro de Guaranda es la misma del hospital de La Tacunga, de los hospitales de Riobamba,
de los hospitales del Ministerio de Salud, de los hospitales del IES. Es la misma. En esta semana deben haberme llamado no menos de 20 personas, conocidos, amigos, gente cercana, simplemente personas que me ven en algún medio de comunicación. Doctor, a ustedes al único que le oyen, consíganos una cama de terapia intensiva porque mi madre se está muriendo. ¿Saben lo que es para un médico decir no puedo hacer nada? No puedo hacer nada porque no hay una sola cama de terapia intensiva. Son situaciones tremendas que pudieron evitarse. Entonces, mi recomendación para el municipio de Guaranda, para el sistema de salud, para el distrito de salud, para la gente que está a cargo, va a ser muy difícil que en los próximos días o semanas se recomponga la autoridad sanitaria nacional y que pueda tener un efecto. Hay que trabajar a nivel local. Mientras se logra tener inmunidad, hay que hacer búsqueda activa y vigilancia comunitaria. No esperen tener PCR, no esperen tener pruebas. Hasta esta altura, el personal de salud, el personal médico, puede identificar casos sospechosos de COVID. Si se identifican esos casos sospechosos, solamente con la sospecha, aíslen. Pónganles en aislamiento. Ojalá pudiera ver. El problema es que si es que ese es un trabajador, le ponen aislamiento y no come. Si es que se pudieran lograr algunas acciones complementarias, tener una bolsa alimenticia, tener alguna ayuda para que pueda quedarse 2 semanas en casa sin salir. Hay que hacer búsqueda activa, aislar y hablar con las comunidades. Tenemos que seguir practicando el triángulo de la vida. Mascarilla es otra vacuna. Mascarilla, distancia social y aseo de manos, desinfección de manos. Esto que ya hemos hablado. Hay que seguir practicando, incluso con las personas que ya sean vacunadas. Las vacunas que tenemos hasta este momento reducen los casos graves, los casos de hospitalización y la mortalidad, lo cual ya es un beneficio inmenso. Reducen casos graves y mortalidad. No sabemos si bloquean la transmisión. Es posible que una persona que esté vacunada se infecte y pueda transmitir a otra persona que no esté vacunada, aunque no se enferme. Todavía esas son cosas que no las sabemos. Tenemos que seguir practicando el triángulo de la vida. La pobreza puede ser peor que la pandemia. Entonces hay que reactivar la producción con bioseguridad. Todas las actividades que se están haciendo, hay que buscar la bioseguridad. Y creo que ya es hora de proyectar la situación de salud, perdón el gazapo ortográfico, hay que proyectar la salud en la pospandemia. La pandemia no solamente enferma y mata gente, la pandemia ha producido otros efectos tremendos. Se han reducido, por ejemplo, las acciones de vacunación para otras enfermedades. Se han reducido las acciones de control de enfermedades como el dengue, el zika y el chikungunya en Guayaquil. Y en la costa tenemos un rebrote ya de dengue, de zika, de chikungunya. Tenemos una situación que nos desafía porque tras piedras, palos. Vienen las inundaciones. Las inundaciones en la costa van a producir aumento de enfermedades vectoriales, aumento de leptospirosis, de mordeduras de serpientes, de enfermedades diarreicas, de hepatitis. Van a circular juntos el COVID y el dengue. Eso complica el diagnóstico médico y el manejo. El dengue puede también causar enfermedades mortales. Se acumulan más gente en los servicios de salud. La pandemia ha reducido las atenciones médicas para personas que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, como hipertensión, como cáncer. Muchos cánceres han dejado de diagnosticarse. Las mujeres no se hacen Papa Nicolau.
tienen miedo de ir a los servicios de salud, no se diagnostican cánceres, se han hecho menos tratamientos, entonces las complicaciones de las enfermedades crónicas aumentan. Se estima más o menos que la mitad de la población ecuatoriana en estas condiciones sufre algún trastorno de salud mental. Insomnio, falta de atención, problemas de concentración, depresión y psicosis. El tema de violencia es producto de eso. Violencia intrafamiliar, violencia general. No hace falta decir mucho. Uno ve los noticieros y parece que está viendo películas de Rambo, ¿verdad? Entonces, el perfil de salud como efecto de la pandemia se va a deteriorar en los próximos meses y en los próximos años. Entonces, hay que ponerle una especialísima atención. Yo creo que los gobiernos locales, cuando toman un liderazgo, cuando toman las cosas con voluntad, como yo estoy convencido que lo ha hecho el municipio de Guaranda, pueden retomar algunas de estas acciones, asociarse con el sistema de salud local, asociarse con las comunidades, organizar con las comunidades a través de distintas acciones, de generar redes comunitarias y ir atendiendo, haciendo vigilancia comunitaria del COVID, pero también ya mirando otros efectos de la salud de la pospandemia. Creo que es importante ver los temas de nutrición. Guaranda tiene un problema crítico en eso y creo que el municipio de Guaranda puede tomar en función de lo que le da la Constitución, lo que le da el marco legal, este tema de prevención y promoción de la salud, que es una atribución de los municipios, como una vía, como una herramienta para trabajar en la organización comunitaria y en una gestión de salud mucho más integral. Quiero compartir con ustedes y poner a la orden. En estos momentos estoy trabajando con la cooperación alemana, con la GIZ, diseñando un sistema de vigilancia comunitaria y un sistema de salud comunitaria. Estamos proyectando y estamos convencidos que el ecuatoriano no podrá atender las necesidades sociales ni las necesidades de salud en el escenario tan crítico como manejamos. Entonces, la propuesta que tenemos es darles a las comunidades, darle a la sociedad organizada herramientas de autoprotección de salud, de nutrición adecuada, de vigilancia de eventos adversos, de protección frente a la violencia, para que puedan, desde su gestión, mantener la salud y proyectar una situación mejor. El Estado ecuatoriano no va a tener las condiciones de respuesta y quisiera poner a la orden estas herramientas para el municipio de Guaranda, que podamos intervenir en algunos de los eventos que se consideren importantes. Creo que el tema de nutrición es una cosa en la que hay que trabajar de forma significativa y hay una serie de estrategias en donde están la agricultura urbana, la agricultura de traspatio, la cría de aves de traspatio. Hay una serie de herramientas que impulsadas de una forma técnica, de una forma racional, sin tantos recursos, pueden tener efectos importantes. Muchísimas gracias, es lo que les quería traer y disculpen mi tono de indignación, de dolor, de tristeza por lo que ha pasado en el país, pero al mismo tiempo de saber que hay elementos y hay herramientas con las que tenemos que seguir luchando y salir adelante. Gracias al doctor Marcelo Aguilar, quien nos acompaña en esta tarde. Marcelo, hay una cantidad de preguntas que tengo acá que van a ser difíciles absolverlas en esta noche. Sin embargo, el día de ayer tuvimos reunión del cual te comentaba al inicio, y una de las propuestas que está en el aire, y por eso quisiéramos abusar de tu bondad, ¿crees tú que en este momento serviría un confinamiento nuevamente? Yo creo que un confinamiento podría ser más perjudicial en esta fase. Yo lo que estoy recomendando es que hay que focalizar en dónde están ocurriendo los casos, dónde están los focos mayores de transmisión e intervenir en esas zonas de transmisión. Incluso confinamiento de ciertas comunidades, de ciertos barrios, puede ser útil.
pero parar todo lo poco que hay de producción en este momento puede ser más contraproducente. Pero sí trabajar en los temas de comunicación y de participación social que permitan identificar esas zonas, intervenirlas y hacer un confinamiento selectivo. Me parece que esa es una acción importante. Marcelo, una de las medidas que tomó ayer el COE cantonal fue suspender algunas de las actividades deportivas que se dan acá. A veces uno no logra entender, Marcelo, estuve en una cancha de vóley hace un par de semanas y mientras jugaban 6 personas había más de 70 que estaban viendo, sin guardar el distanciamiento social. Te puedo decir, hay mucha gente que no hace caso, no hacen caso. Ese es uno de los problemas que vemos a nivel de lo que es la ciudad, a nivel de lo que es el campo. Acá suspendimos totalmente las actividades de carnaval, no hubo una sola actividad de carnaval siendo nuestra fiesta principal. Sin embargo, tuvimos problemas a nivel de lo que eran algunas fiestas clandestinas no determinadas acá, digamos, aglomeraciones masivas en el centro de la ciudad. Sin embargo, en las comunidades es muy complicado. Cuando esto pasa, cuando esto sucede, Marcelo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer desde la autoridad? El tema del alcohol acá sigue siendo un inconveniente. Ayer nos decían deberían declarar la ley seca. Lamentablemente no está en las manos del COE cantonal. Estas son medidas que hay que subirlas al COE nacional para que se nos permita. Y claro, en cierto momento nos dicen está en las manos de ustedes la política pública en relación a la ciudad. Sin embargo, también desde el COE nacional se dice estas cosas no pueden hacer. Entonces, a ratos se siente el rechazo de la ciudadanía por algunas de las medidas que se toman. Nosotros entendemos que hay que reactivar la economía, sin embargo, a veces también estamos indignados, no solamente de la política que ha llevado el Ministerio de Salud, sino también a ratos indignado de esta, yo digo, apatía ciudadana en la que creen que no les va a pasar nada. Ciertamente, Marco, tú pones pones el panorama claro, nítido de lo que está sucediendo. Yo he dicho que el mayor problema es la pérdida de la autoridad en la conducción de la pandemia. Creo que hay que hacer un esfuerzo enorme para retomar la autoridad. Creo que hay que buscar todos los mecanismos legales, todos los mecanismos de los que se puede tomar mano para ejercer la autoridad. Yo he llegado a proponer incluso que hayan algunas medidas ejemplares para la gente. Estos jovencitos que salen de francachela, que salen de farra, que se embriagan y que llevan el virus a sus abuelos, lo que están haciendo es una acción criminal. Yo he propuesto y mucha gente, yo sé que es extremo, yo sé que es una situación extrema, pero a estos jóvenes yo les pondría a hacer trabajo social, que yo tengo toda la argumentación, en los cementerios, que ayuden a enterrar los muertos y que ayuden a limpiar los hospitales, que ayuden a mantener los centros de salud durante varias semanas, que sepan cuál es la consecuencia de su indisciplina. Hay que retomar la autoridad. No puede ser lo que sucedió en el carnaval, en Guayaquil, en Montañita, en Saraguro, que hayan miles de personas acumuladas, miles de personas en fiesta pública y nadie haga nada, nadie diga nada. Que la autoridad local mire de lejos como si no fuera competencia suya. Que la policía mire de lejos porque no tiene una orden, porque no... Hay que buscar todos los mecanismos legales. Yo he conversado con mi querido y distinguido primo, el doctor Jaime Velasco, expresidente de la Corte Suprema, y él me ha orientado que hay mecanismos legales, incluso locales, con los que hay que tomar mano y ejercer la autoridad. En un momento esto va a crear un conflicto social, estoy claro, pero también el bien supremo que estamos defendiendo, retomando la autoridad, ejerciendo la autoridad dentro del marco legal, pero con la mayor energía posible, es porque estamos defendiendo la vida de la gente. Ya el Ecuador ha tenido una mortalidad brutal. No podemos seguir siendo indolentes en ese sentido. Creo que hay que buscar todos los mecanismos
mecanismos para retomar la autoridad. Me parece que esa es una vía. No veo que una autoridad nacional vaya a tomar en ese sentido y creo que son los gobiernos autónomos descentralizados los que van a tener esta función, que va a ser dura, que va a ser muy difícil, pero que creo que es necesaria. Gracias, Marcelo Aguilar. Están conectadas algunas personas del miembros del directorio del municipio de Guaranda. Veo también gente de salud. Nosotros esperamos realmente que esto se pueda superar. Lamentablemente, desde la psicología tampoco logramos entender esta situación que es compleja, porque algo que no se ve, algo que no es palpable, solamente cuando entra a tu casa, solamente cuando un familiar muere, cuando alguien que tú conoces muy cercano le pega, ¿no es cierto? Es cuando uno se da cuenta. Es muy parecido al fenómeno de las drogas. Solamente cuando está dentro de tu casa sabes que está ahí y sabes lo terrible que es. Nosotros como municipio, Marcelo, en este momento estamos atravesando dificultades en este sentido. Vemos el pico más alto y hablemos de una desobediencia civil terrible, en la que es complejo y complicado lo que tú dices, que haya una autoridad que pueda tomar las riendas de esta situación y que pueda decir, caramba, tenemos que trabajar para esto. Y si tienen que cerrarse las canchas de vóley, tienen que cerrarse porque la gente no hace caso. No podemos seguir, ¿no es cierto?, en indolencia y decir, bueno, y escuchar lo que decía el ministro. A mí también me indigna. La pandemia está controlada y en ningún momento ha estado controlada, y nos damos cuenta ahora cómo los hospitales nuevamente se desbordan a los 8 días de su renuncia. Entonces, esto indigna. Sin embargo, te quiero dejar con tus últimas palabras, Marcelo, entendiendo que tienes que desconectarte. Ojalá podamos conversar en otro momento. Se quedan muchas cosas acá. Sin embargo, esta exposición tuya ha sido muy clara para mucha gente que puede entender que la pandemia se nos fue de las manos, no hay dirección, el Estado perdió, digamos, todo lo que debía haber hecho, y en este momento los gobiernos locales tenemos que fortalecer nuestra acción, nuestra actividad acá, y que la gente pueda entender que esto no se hace porque queremos perjudicar a alguien o no queremos reactivar la economía, sino que al lado, siempre hemos dicho, primero está la salud, primero está la gente, primero está el cuidado de cada uno de nosotros, y posiblemente la reactivación económica se puede ir dando como tú la propones. Hay que reactivar la economía cuidándonos. Si nosotros nos cuidaríamos y realizaríamos el triángulo de vida, posiblemente no estaríamos en esta situación, no estaríamos lamentándonos. Tus últimas palabras, Marcelo, y te agradezco muchísimo. Gracias, mi estimado Marco. Insistir en que hay que hacer un esfuerzo de retomar y de reorganizar la autoridad local. Creo que esa va a ser la tendencia de los próximos meses y los próximos años, y yo creo que eso es posible hacerlo, quizás apoyarse con algunos elementos de psicología social, buscar apoyo en esa área de salud mental que nos permite entender cuál es el momento emocional y emotivo existencial de una población que sufre un año ya de pandemia. Y si uno revisa un poco la historia y lee a Boccaccio, por ejemplo, Boccaccio escribió el Decameron, escribió una cantidad de poesías inmensas en medio de francachelas en las que organizaba durante la peste, en el Medioevo en Italia. Y si uno ve varias reacciones epidémicas, en epidemias y en situaciones de desastre, uno ve comportamientos similares. Hoy estoy vivo, mañana quién sabe. Bueno, los guarandeños somos muy existenciales. Cantaremos carnaval ya que Dios ha dado vida. No sea cosa que el otro año ya nos toque la partida. Quizás sea un momento de posicionar qué significa la vida. Porque, como tú planteabas, solamente cuando alguien pierde a alguien muy amado y muy querido, toma conciencia de lo que eso significa. Igual con las drogas, igual con la violencia. Quizás posicionar qué significa la vida. Los simbolismos en Guaranda a través del carnaval festejan la vida, en realidad festejan la vida. Mencionan a la muerte como una contradicción y como una exaltación de la vida. Quizás tomar algunos de esos elementos, conversar, apoyarnos con gente que
puede entender algunos elementos de psicología social y canalizar de forma positiva. Yo creo que han hecho un esfuerzo de comunicación importante. El otro elemento es hacer todo lo que es posible y lo que se sabe que hay que hacer, tanto en la protección individual, hay que seguir machacando en eso, pero también exigir del sistema de salud una respuesta coherente y racional, que no ha habido. No ha habido. El sistema de salud se quedó en el arco esperando a los enfermos. No salieron a buscar el partido. Salir a buscar en el partido frente al COVID es salir a detectar los casos, a aislar los casos, trabajar con las comunidades. Ese es un esfuerzo que aún hay que hacerlo y es posible hacerlo. Y luego creo que el último mensaje que quiero dar es, hay una serie de rumores sobre las vacunas. Creo que es un privilegio ser vacunado con cualquiera de las vacunas que esté disponible. Hay vacunas más caras, hay vacunas menos caras, todas producen una protección importante de 70% hasta 95%. Cualquier vacuna que llegue y que esté disponible, que haya llegado al Ecuador, es una vacuna segura, es una vacuna que sus efectos indeseables van a ser mucho menores que los beneficios, alguna molestia ínfima menor. Es una vacuna efectiva, va a producir protección principalmente frente al riesgo de mortalidad y frente a los casos graves. Y eso ya es un beneficio extraordinario. Vacúnense. Hay que promover la vacunación, principalmente en los grupos de adultos mayores. El 90% de la mortalidad en el Ecuador se ha concentrado en mayores de 50 años. 60% en mayores de 65 y el resto entre 50 y 65 años de edad, el 30% más. Si vacunamos ese grupo de forma prioritaria, vamos a aliviar los servicios de salud, vamos a tener menos enfermos, vamos a requerir de menos camas de terapia intensiva. Esos son los grupos en los que hay que focalizar en esta fase. Vacúnense. Las vacunas son seguras, las vacunas son efectivas. No escuchen falsos cantos de sirenas que están comprometidas con el lado oscuro de la vida. Entonces, a vacunarse, por favor. Gracias. Agradecerle al doctor Marcelo Aguilar, a nombre del municipio de Guaranda, del alcalde Luis Medardo Chimbolema, por este tiempo, por esta comparecencia. Sin duda alguna, el doctor Aguilar es una autoridad en este tema y esperemos que la gente que nos esté escuchando, la gente que nos esté viendo por Guaranda TV, escuchando la radio Runa Cunapa, la radio Crisólito que se enlazaron esta noche, puedan entender que desde la autoridad, que desde el municipio de Guaranda, lo que estamos haciendo también es un esfuerzo enorme. Digamos que no es la competencia del municipio de Guaranda, sin embargo, recordemos que fue uno de los primeros municipios en atender la salud acá. Casi $1 millón se destinaron directamente desde el municipio de Guaranda para equipar los hospitales, para comprar mascarillas, para comprar pruebas rápidas, para raciones alimenticias. Posiblemente tengamos que volver a hacer un esfuerzo de todas las autoridades de la ciudad, de la provincia, para evitar que la pandemia se siga propagando. Gracias a todos los amigos, las amigas que se conectaron en esta noche. Quiero agradecer al equipo de comunicación del municipio de Guaranda, a Guaranda TV, a la radio Runa Cunapa y a la radio Crisólito, que en esta tarde se enlazaron para retransmitir esta entrevista con el doctor Marcelo Aguilar. Marcelo, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches y un abrazo enorme a todos mis paisanos. Feliz noche. Hablemos por Zoom. Un programa de encuentro, de diálogo entre los actores sociales para abordar a profundidad los temas de interés ciudadano. Hablemos por Zoom. Un lugar para hacer oír la diversidad de voces. Hablemos por Zoom.